Ahora le damos la bienvenida a nuestros días de diseño a Carolina Salazar con su conferencia Estereotipos, Arquitectura más Mujeres. Carolina Salazar eh, es arquitecta, profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia desde 2009 y actual directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo en sede Manizales. En la docencia se desempeña en áreas de proyectos de tecnología y en campo profesional se ha especializado en el diseño arquitectónico y el diseño interior, en espacio estudio de diseño y arquitectura, de la cual es cofundadora. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por tu asistencia. Te doy la bienvenida a nuestro evento Días de Diseño. Qué gusto verte. Buenos días, Yolima, y buenos días a todos. Pues quiero darles un agradecimiento a la Universidad de Caldas y especialmente al programa de diseño visual del Departamento de Diseño por la invitación a este evento y hablar un poco sobre los estereotipos que existen o han existido alrededor de los temas de diseño y género. Pues digamos que en esta oportunidad me concentraré en lo que tiene que ver con la arquitectura, digamos que es mi campo, y las mujeres, digamos que es con el género con el cual me identifico. Entonces ya voy a compartir aquí pantalla. Me cuenta si ya lo están viendo. Ok, bueno. Bueno, entonces, bueno, les digo pues que me resulta pues muy interesante cuando me invitan a participar en eventos de temáticas que me resultan un poco ajenas, no por el tema en sí, sino por no haber tenido como el interés previo de investigar a fondo, y esto pues me obliga a enterarme más sobre estos temas y descubro muchísimas cosas. Digamos que en principio voy a presentar algo general sobre la historia de la arquitectura para poner en contexto sobre, digamos, los estereotipos que han existido en este sentido. Posteriormente hablaré de cómo he percibido yo estos estereotipos en arquitectura y de género en mi experiencia como estudiante profesional y desde la academia, para lo cual pues mostraré y haré referencia a algunos de los trabajos que he desarrollado como arquitecta y finalmente pues unas reflexiones sobre este tema que vamos a tratar. Bueno, comencemos con lo que tiene que ver, pues digamos, bueno, con la definición de estereotipo, que es imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Entonces vemos que los estereotipos han existido en aspectos pues muy variados, digamos que en lo que tiene que ver con género, con etnias, con religiones, por el estado socioeconómico, culturales, por nacionalidades, etcétera, ¿cierto? En cuanto a género, se han establecido, digamos, unos roles o unas profesiones, si eres hombre o eres mujer. Obviamente esto ha ido cambiando, pero pues si miramos la historia hacia atrás, eran unos roles muy claramente establecidos según el género que tenías. Nos estigmatizan según el estado socioeconómico, la nacionalidad. Eso lo percibimos mucho y lo hemos percibido mucho, pues, como, digamos, como colombianos o dentro de la misma Colombia que es tan diversa. Entonces, se generan como unos estereotipos si eres de la costa, si eres del centro, bueno, en fin. Todos estos estereotipos instalados en las sociedades crean efectos muy negativos en las personas, ¿cierto? Porque si no tenemos un carácter bien definido o tenemos una baja autoestima, pues podemos creernos todo eso y eso pues nos va a afectar en nuestro desarrollo profesional y en nuestra vida. Digamos que en el caso específico de las mujeres ha habido una desventaja histórica, algo que ha ido cambiando afortunadamente por el tardío acceso a la educación y se ha invisibilizado a la mujer en los diferentes campos profesionales, por ende en su trabajo. Asimismo, vemos que a través de la historia se han establecido estereotipos en la arquitectura y en el diseño. Dependiendo, digamos, de la época, se han desarrollado ciertos estilos y se han definido edificaciones como bellas o no, según el concepto, digamos, de belleza que se ha establecido en ese momento. Pues, y sabemos pues que digamos este es un aspecto relativamente subjetivo, pues según la época, según la cultura. Se han estigmatizado también algunos materiales o sistemas constructivos
por lo cual los diseñadores y arquitectos a veces, digamos, nos frenamos para desarrollar propuestas salidas, digamos, de los estándares que han estado establecidos. Bueno, para hablar sobre los estereotipos y sobre el papel de la mujer en la arquitectura, haré referencia a unas reflexiones presentadas en una tesis sobre arquitectura y género que se desarrolló en el 2014 en España. Su autora dice: la producción androcentrista de conocimiento ha limitado y restringido la incorporación y visibilidad de las mujeres en la arquitectura y, en consecuencia, su posterior reconocimiento. Bueno, digamos que esto no solo es para la arquitectura, pues, sino que aplica pues, para muchísimas profesiones. Ella habla de varios factores que han influido en la desigualdad de géneros y aquí menciono algunos de ellos. A las mujeres se les negó por mucho tiempo el derecho a la educación, se estableció como una división sexual del trabajo, que era lo que mencionaba ahorita. En el caso de la arquitectura, como lo que tenía que ver como con el espacio público lo asumía el hombre, y lo que tenía que ver con el espacio privado las mujeres, lo que tenía que ver en general con la reproducción y los cuidados, digamos, del hogar. La invisibilización. En principio, digamos, las mujeres solo desarrollando tareas de soporte a la arquitectura, como lo que tenía que ver con los interiores o con el mobiliario, los tejidos, utensilios. El sesgo androcentrista de los historiadores de la arquitectura. Digamos que vemos que, o por lo menos nosotros en la arquitectura, digamos, cuando nos mostraban la historia de la arquitectura, siempre estaba basada como en lo que habían desarrollado los hombres. La maternidad como una limitación y freno a la carrera docente, investigadora y profesional. Digamos que no quiere decir que no se puedan realizar las dos tareas, pero obviamente con algunas dificultades, más para unas que para otras. La discriminación para las mujeres también en unos espacios oficiales y sociales, y cambios sociales, ejemplo, pues digamos las posguerras, donde se requería que la mujer estuviera en otros ámbitos. Perdón. Bueno. Yo, pues como recapitulando y recordando en la época que yo estudiaba, era poco o casi nada lo que se mencionaba sobre mujeres como referentes en la arquitectura. Siempre nos hablaban, como les digo, de hombres. Recuerdo que nos mencionaran simplemente, pues, o solamente a la arquitecta Silvia Arango, que es una colombiana muy destacada por su trabajo sobre historia, teoría y crítica de la arquitectura, pero digamos que en cuanto al ejercicio del diseño arquitectónico no recuerdo que nos mencionaran ninguna. Siempre era pues como el superhombre arquitecto. Y vemos que se ha empezado a generar una ola donde las mujeres empiezan a reclamar su espacio y hacer que se reconozcan estas pioneras de esta profesión de arquitectura y diseño en general, pero digamos, como les comentaba, me enfoco un poco en la arquitectura, que es mi campo. Al investigar para esta charla, me encontré con muchos nombres de mujeres arquitectas que no conocía. Acá en las imágenes podemos ver mujeres que se desempeñaron en estas labores desde el siglo XVII, digamos, hasta ahora, hasta nuestros días. Y que apenas hace algunos años hemos empezado como a conocer su historia y sus aportes en la arquitectura y el diseño. En arquitectura, uno de los reconocimientos más importantes es el premio Pritzker, que equivale pues como a un Nobel de la arquitectura, y se entrega anualmente desde 1979. La primera mujer en recibirlo fue la arquitecta Zaha Hadid, que aparece acá en la penúltima imagen. Vemos que pasaron 25 años pues para que una mujer pudiera, digamos, obtener ese premio. Ya posteriormente, en el 2010, esta arquitecta Kazuko Sejima con su compañero, digamos, de trabajo también lo obtuvieron. En el 2017, un estudio de arquitectos compuesto por 3 personas, una de ellas mujer, también lo tuvo. Y ahora en el 2020 lo ganaron 2 mujeres irlandesas. Entonces, digamos, como vemos, esto pues ha ido cambiando un poco. Volviendo un poco atrás en lo que hablábamos de la historia, esta investigadora nos explica que después de la primera ola feminista que se dio en los siglos XVIII y XIX, esos lentos avances en materia educativa dieron pie pues para que a partir del siglo XIX
en determinados países occidentales algunas mujeres comenzaran a trabajar como arquitectas o diseñadoras de interiores. Pero explica pues también que pocas lo hicieron de esto su profesión. Había unas pues que finalmente se atrevieron, digamos, a hacerlo, pero fueron relegadas a un segundo plano o opacadas, digamos que por los reconocidos nombres de sus compañeros arquitectos también. También, digamos, concentraron, como les mencionaba al principio, sus tareas más como a lo que tenía que ver como con lo femenino o por su vinculación, digamos, al mundo doméstico, al diseño de interiores o de mobiliario. Acá en las imágenes vemos a tres arquitectas que desarrollaron su trabajo, pues como les decía ahorita, al lado de ya fuera sus compañeros de trabajo o algunos pues eran marido y mujer. En esta primera se ve a Álvara Alto con su mujer Aino Marcio, y vemos abajo una cocina, digamos, diseñada por ellos. Entonces lo que vemos, o sea, como que se dedicaban mucho a esos aspectos domésticos. Charlotte Perriand, que trabajó con Le Corbusier y diseñaba pues también mobiliario. Y en esta última imagen, Robert Venturi con su esposa Denise Scott Brown, que también era arquitecta. Entonces, pues por mucho tiempo se ha destacado la figura del arquitecto como, pues, como ese genio creador de obras icónicas, dejando a un lado el reconocimiento de un equipo de personas detrás de una construcción colectiva y de pronto de obras arquitectónicas, digamos, de menor envergadura o importancia, pues por su dimensión. Aquí en esta última imagen vemos a Denise Scott Brown, que como les decía es la esposa del arquitecto ya fallecido Robert Venturi, y es una de las arquitectas que ha luchado pues como por un justo reconocimiento. Esta investigadora Novas explica que Denise pide que se reconozca de una vez y de una manera honesta y positiva el trabajo colaborativo y la inteligencia colectiva de hombres y mujeres que trabajan en la arquitectura menor. Entonces ella pide como ese reconocimiento, incluso miren que no habla solo de la mujer, sino como de ese trabajo colectivo y que no solo pues de estas grandes obras de arquitectura, sino de una arquitectura de pronto más doméstica o a otra escala. Su esposo ganó en 1991 ese premio Pritzker del que les hablaba ahorita, y en una entrevista realizada en el 2013 a Denise, pues la entrevistadora le pregunta que por qué no le exigió ese reconocimiento a su esposo y cuando recibió este premio, y ella dice, pues para vos admitir que yo era la mitad, perdón, un segundo, ay, me volví. Perdona que acá no sé cómo volver. Enfrentarse a sus colegas, pues era algo muy complicado, pero que sin embargo había reconocido que ella era más del 50%, digamos, en todo este trabajo. Entonces vemos pues como la dificultad incluso que tenían pues los hombres dentro de ese círculo de más hombres de poder aceptar que las mujeres también realizaban esas labores. Bueno. Para terminar esta primera parte, pues se ha evidenciado que han surgido iniciativas que buscan visibilizar el trabajo de las mujeres arquitectas y diseñadoras o la evolución de esta profesión, pues digamos, en materia de igualdad de género. Y considero pues que esta última parte es muy importante porque no se trata de demostrar el trabajo de las mujeres solo porque son mujeres y ya, sino porque sus aportes pueden ser tan valiosos como los de los hombres, ya sea pues individualmente o en colaboración. Es entendible que hayan surgido o que surjan movimientos feministas después de tanta invisibilización que ha habido con las mujeres y su trabajo, pero creo pues como les digo que no se trata de eso porque estaríamos cayendo pues digamos en el mismo error. Bueno, para contarles cómo he percibido yo pues los estereotipos, pues les voy a compartir algo de mi experiencia académica y profesional. Bueno, digamos que gran parte de mi vida la he pasado en la Universidad Nacional de Colombia, casi 20 años, 5 años estudiando y ya después, posteriormente, cuando entré como docente ocasional, más adelante accedo como docente de planta y como les mencionaba, pues yo Lima, pues llevo 2 años en la dirección un poquito más de 2 años en la dirección de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. En la época en que me gradué, recuerdo que
éramos 9 mujeres y 12 hombres, o sea, de alguna manera estaba pues equilibrada la cantidad de hombres y mujeres. Sin embargo, mirando las profesoras, recuerdo que solo tuve 2 mujeres profesoras, entonces ahí se veía digamos, un poquito, digamos, ese desequilibrio. Por mi parte, digamos que durante los años en que estudié arquitectura, no sentí personalmente ningún sesgo por ser mujer. De pronto sí me sentía un poco intimidada cuando debía exponer mis trabajos, pero probablemente más pues por una inseguridad pues que siente uno que cree que lo que hace no es bueno, pero no pues por ser mujer. Sin embargo, sí se percibían conductas y comentarios a veces misóginos de algunos profesores, lo cual termina pues afectando al resto de las mujeres indirectamente. Bueno, desde que entré a trabajar como docente, tampoco he sentido pues como un trato diferenciado, incluso desde hace más de 2 años ocupo este cargo académico administrativo y hay muchas mujeres que ocupan cargos importantes en la universidad, incluso nuestra rectora es mujer. Entonces, pese a que de pronto hay menos mujeres profesoras, no se trata, no se siente pues un trato diferenciado, no lo he sentido yo. Hay pues como una igualdad, digamos, de condiciones. Bueno, con el tema de esta charla me interesé también por averiguar algunos datos de los estudiantes admitidos y matriculados y pues encontré lo siguiente, encontré una investigación realizada en 2019 por unos profesores de la universidad donde encontramos que ese estudio era entre el 2010 y el 2016, los admitidos pues en ese rango, y se observaba que había una proporción del 38% de mujeres admitidas y 62%, y que esa proporción se conservaba durante todo ese periodo de observación. Indagué ahorita por los estudiantes que hay matriculados y tenemos un 43% de mujeres y 57% de hombres. Vemos pues que digamos como que se ha equilibrado un poco. Obviamente habría que mirar pues más que cifras y profundizar un poco más en los estudios para saber pues digamos a qué se deben estos cambios o que ya ahora esté un poco más equilibrada la cantidad pues de mujeres y hombres. Pero es posible que políticas en relación a la educación inclusiva pues hayan favorecido esto en la universidad y supongo que pues en la mayoría de universidades, pues porque esto es general, existen estas políticas, en el caso de nosotros, de educación inclusiva, donde dice que esta educación inclusiva es sin distinción de género, ideología, etnia, religión, estado socioeconómico, cultural o biológico en condiciones apropiadas de calidad y pertinencia y equidad. Dentro de esa política de educación inclusiva también está, digamos, el Observatorio de Asuntos de Género, que una de sus funciones principales es hacer seguimiento a la implementación de las medidas y acciones de la política institucional de equidad de género y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Entonces, pues yo creo que esto es importante. Perdón, me devuelvo acá un poco. Igual que les mencionaba en el momento que yo estudiaba, pues sí es diferente un poco a lo que tiene que ver con la planta docente. Revisé y tenemos un 36% de profesoras y 63% de hombres. Como mencioné ahora, no es que se sienta pues como una diferencia en el trato para nada, pero pues sí está, digamos, esa diferencia en los porcentajes. Bueno. Ya pasando a la experiencia profesional y mi trabajo como arquitecta desde que me gradué, se podría decir que no he sentido pues este peso de los estereotipos de género tampoco, y todo lo contrario, he sentido que le han dado prioridad pues a mi formación, a mis capacidades, a mi compromiso y habilidades, digamos, para las tareas a desarrollar, pero no he sentido que por mujer pues se marque alguna diferencia. He trabajado en campos muy variados y desarrollado trabajos de distinta índole. En principio formé parte de un equipo de trabajo en el levantamiento de planos y documentación del edificio de la Gobernación de Caldas. Posteriormente monté una oficina con una compañera arquitecta con la que estudié y desarrollamos trabajos de arquitectura efímera. Algunos están para exposiciones, remodelaciones. Sin embargo, esa era una época difícil en la economía del país, por lo tanto, esto afectó inevitablemente el campo de la construcción. Entonces, pues obviamente fue una época dura. Ya en 1999 me incorporo en un proyecto que me hizo romper, digamos, algunos estereotipos
y que de alguna manera ha guiado mi profesión hacia campos que no había considerado antes. Por cosas del destino, porque digamos fue algo que no busqué, empecé a trabajar en la documentación sobre el pabellón diseñado por el arquitecto Simón Vélez para la exposición mundial en Hannover en el 2000. Aquí vemos a mano derecha, pues todos conocemos este edificio que vemos acá en la parte superior, que es el pabellón del recinto del pensamiento. Probablemente no muchos sepan que este pabellón fue hecho como un prototipo para hacerle pruebas de resistencia y poder obtener unos permisos para construirlo en Alemania, que es este que vemos aquí abajo. Era totalmente, o sea, igual de las mismas dimensiones, pues con muy pocas variaciones, más que todo en algunos acabados, pero era el mismo edificio. Entonces, yo comencé a trabajar, como les digo, en el 99, en el desarrollo pues de los planos técnicos y constructivos para obtener los permisos y en la documentación, posteriormente también a desarrollar el control de calidad de los materiales naturales que se iban a exportar para la construcción del mismo. Y finalmente, algo que no estaba, pues, digamos, establecido, terminé siendo la residente de obra de este pabellón. Bueno, esto, como les decía, pues digamos, cambió la mentalidad en muchos aspectos, o me cambió la mentalidad. Yo sé que cuando uno igual estudia o ya está recién por graduarse, pues tiene esa intención de poder viajar y vivir y trabajar en otro país. Yo tuve pues esa oportunidad en un evento, digamos, tan importante y una obra tan importante que tampoco pues lo tenía pensado, pues finalmente solo llevaba 3 años de graduada, con materiales que nunca había considerado antes, ya que la guadua en la universidad creo que nunca me la presentaron como una opción para el diseño arquitectónico contemporáneo, sino más como ese patrimonio de nuestra región, ¿cierto? Y de nuestras construcciones tradicionales. O sea, se valoraba mucho, pero como en este sentido, más no era como esa opción, como les digo, para uno presentar sus proyectos, ¿cierto? Porque estaban más como otros estereotipos de arquitectura en ese momento. También, pues, digamos, en lo que hablábamos, en lo que tiene que ver con género, nada, o sea, como les digo, valoraron mi trabajo y me llevaron a trabajar. Trabajé durante 4 meses en esta obra, como les decía, como residente de obra, y tenía que trabajar, estar allí permanentemente y rodeada de 42 hombres, 40 trabajadores que fueron desde acá de Colombia, un maestro de obra y otro arquitecto alemán que coordinaba allí. Entonces vemos pues, o les cuento pues que no sentí en ningún momento, digamos, que hubiera algún tratamiento diferenciado o que no valoraran mi trabajo por ser mujer. Entonces, igual, como les menciono acá, esto me rompió pues como muchos esquemas que traía. Bueno, después de esto diseñé algunas obras en Guadua, participé en algunos concursos y realicé algunos diseños en compañía de otras arquitectas, compañeras mías en la universidad. En 2009, como que me aventuro ya con otra arquitecta, con Andrea Marulanda, nos lanzamos a crear la empresa Espacio Amacé, donde nos dedicamos principalmente al diseño interior, pero también al diseño arquitectónico y al diseño y comercialización de muebles y objetos de diseño. Entonces aquí vemos pues en las imágenes varias pues, de los trabajos en los que participamos. Aquí pues también varias de las propuestas que desarrollamos. Y paralelo a esto comenzó mi trabajo como docente, algo que tampoco había considerado anteriormente. Trabajo pues del cual me he ido enamorando y del cual aprendo día a día. O sea, vivo pues muy agradecida en ese sentido de haber podido llegado allí. Como les digo también sin buscarlo, muchos de los trabajos a los que yo he podido acceder nunca pues como que los he buscado, sino que me han llegado. Bueno, posteriormente esta empresa Espacio Amacé que les comentaba se transformó en Espacio Estudio de Diseño y Arquitectura. Digamos que ahora no contamos con un espacio físico, pero igual pues seguimos atendiendo, digamos, los encargos que nos lleguen. Lo que pasa es que las dos
Ahora trabajamos en la universidad y nos dedicamos mucho también a la academia, entonces lo hemos dejado un poco de lado, pero sin embargo aceptamos pues también trabajos que nos lleguen. Bueno, más adelante comencé maestría en construcción, de la cual estoy aún trabajando en mi tesis, con investigaciones y análisis de las obras del arquitecto Simón Vélez. Pues el haber trabajado en esa obra, digamos, tan importante, y el haber continuado investigando sobre la construcción con este tipo de materiales, me ha llevado a participar y a organizar eventos y a participar de eventos internacionales donde me he dado cuenta del gran valor que le dan en otros países a un material como el bambú y las inmensas posibilidades que ofrece. Un material que de alguna manera en nuestro país ha estado estigmatizado, pero que poco va cogiendo más fuerza. Entonces acá en las imágenes vemos pues algunos, como les digo, en los eventos, en congresos, en 2 congresos mundial de bambú. He participado mostrando pues el trabajo, por un lado el trabajo que hice con el pabellón en Alemania, y también los avances que tengo en mi tesis. He organizado talleres de construcción con Guadua, bueno, y en general, pues, como les mencionaba, he mostrado el trabajo que he hecho y el que he venido desarrollando en investigaciones, en congresos y seminarios. Bueno, acá quería mostrar, pues, como unas imágenes en lo que tiene que ver en la construcción con bambú. Existen en Colombia y en otros países estudios de arquitectura material, y ahora más que nunca creo que se deben romper pues como estos estereotipos en todos los sentidos. Vemos como en estos ejemplos de arquitectura que les muestro acá, arquitectura contemporánea, utilizan materiales que ofrecen unas espacialidades y unas formas muy diversas que uno probablemente no se imagina trabajando con los materiales, digamos, convencionales con los que se construye. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas posibilidades. En este caso, pues estoy mostrando el ejemplo de lo que tiene que ver con el bambú, pero habrá muchos materiales que de pronto, como les digo, están estigmatizados. No tiene por qué ser así. Entonces, debemos romper como esos estereotipos de la arquitectura que a veces pues nos frenan. No, y considero pues digamos que tampoco es como utilizar el material porque esté de moda, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones, bueno, está de moda el bambú, entonces utilicémoslo en todas partes. No necesariamente es el caso. Pues igual, para que sea usado de manera sostenible, no es que yo me tenga que llevar el bambú y viajar por barco para llegar a no sé dónde, porque pues la huella de carbono que vamos a dejar es inmensa, sino poder responder pues a las necesidades del medio y a las necesidades, digamos, del cliente, ya sea pues una persona o una comunidad o con el que estemos trabajando. Entonces no es usar las cosas por moda, sino que respondan de verdad pues a las necesidades, como digo, de un cliente y del medio. Bueno, para ir cerrando, pues tengo algunas reflexiones. La primera, que pese a los estereotipos en general creados por la sociedad, ya sea, como les he mencionado, de género, de etnia, de nivel socioeconómico, nacionalidad, debemos avanzar y no victimizarnos, eh, o hacer que nos frenen nuestros propósitos, digamos, estos estereotipos. En estos días vi en las noticias a una colombiana, a una científica colombiana, Alexandra Olaya, que ganó un premio de física en física cuántica, y ella decía: no convertirse en víctima del estereotipo, sino sobrepasarlo y evitar que te estanque y destruya el potencial. Creo que esta frase, pues, que ella dice, la tenemos que tener muy clara, en todos los sentidos, como les decía, ya sea porque somos mujeres o porque creemos que, no sé, que estamos en un país como Colombia, no vamos a poder llegar a trabajar o hacer cosas importantes internacionalmente o localmente, ¿cierto? Yo creo que hay que romper eso y que se nos quite, pues, digamos, esa mentalidad que tenemos. Sí, cambiar esa mentalidad que tenemos de creer que no somos buenos en algo, que nunca podemos llegar pues tan alto. Quien trabaja duro y es bueno definitivamente, ya sea en diseño o en arquitectura o en cualquier otra profesión, pues lo puede lograr. Creo que algo similar nos ha pasado a las mujeres, que como históricamente y culturalmente hemos estado relegadas, pues algo que ha ido cambiando,
nosotras mismas a veces nos sustraemos de ciertas actividades o nos frenamos para visibilizar nuestro trabajo creyendo que no va a ser valorado. Entonces eso hay que eliminarlo definitivamente. También tener en cuenta que ninguna idea en diseño es descabellada, que de aquí pueden surgir grandes soluciones y no es el hecho de ser diferente porque sí, es proponer, digamos, nuevas ideas con justificación y argumentos que le den validez a un proyecto que va a mejorar la calidad de vida de algunos o de muchos, ¿cierto? Y darle valor a nuestra profesión de arquitectos y diseñadores, al trabajo creativo y colectivo. Por eso, pues es muy importante este tipo de eventos al que ustedes nos invitan, porque podemos visibilizar ese trabajo, visibilizar el trabajo de diseñadores y arquitectos, que a veces también estas profesiones han tenido como también un estereotipo, ¿cierto? O sea, como que de alguna manera consideran que es un trabajo muy fácil y que simplemente nos dicen, ay, ¿por qué no me raya una idea? No, eso tiene mucho, o sea, es como cualquier otra profesión, como la profesión de médico, de ingeniero, y muchas veces nos subvaloran un poco. Entonces yo creo que con todos estos eventos y con toda esta visibilización del trabajo que hacemos los diseñadores y diseñadoras, podemos empezar a darle mucho valor a nuestra profesión. Muchísimas gracias. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por compartir tus experiencias y tu trabajo y darnos ese panorama histórico también de la arquitectura, las mujeres dentro de la arquitectura. Tenemos unas preguntas de público, entonces voy a iniciar como a dártelas. Pregunta Juan Pablo Jaramillo Salazar, ¿definitivamente crees que este tipo de proyectos es cuestión de diseño integral? Hablando de lo interdisciplinario. Ven, este tipo de proyectos es como cuál, como el que Del pabellón, creo que se mencionó. refería al del pabellón. Entonces, repíteme la pregunta, que si ese tipo de proyectos, ¿qué? Es cuestión de diseño integral. Definitivamente creo que sí. O sea, para mí, perdón, ya dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Sí, pues bien, puedes volver a compartir. Bueno, no, así está bien. Yo creo que definitivamente pues los mejores trabajos que se puedan hacer o proyectos se desarrollan de manera colectiva. Como les digo, pues como que uno, les mencionaba yo que en la época que yo estudiaba era como el arquitecto estrella. Y para mí eso ahora pues es muy complejo. O sea, para mí ese trabajo interdisciplinar donde uno requiere del apoyo de otros profesionales, o no necesariamente de profesionales, muchas veces de gente del común que le puede aportar a uno, es indispensable. Creer que nosotros lo podemos todo, pues me parece un poco complejo. Entonces, definitivamente yo sí creo que es importante ese trabajo colectivo e interdisciplinar. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Sergio García Sarmiento. Dices, ¿haces proyectos personales para explorar o te dedicas enteramente al desarrollo de proyectos para clientes? No, pues para explorar, no sé si es pues igual por falta de tiempo, pero eso sería interesante. Muchas veces no queda el tiempo y digamos que principalmente estoy dedicada a la universidad y como les mencionaba, también de forma paralela cuando surge algún proyecto, pues lo trabajamos a partir de nuestra oficina espacio, pero no, pues no me queda tiempo pues como para aventurar en ese tipo de cosas que sería muy interesante. Bueno, Carolina, tenemos acá otra pregunta. Hoy fue el día de las preguntas, Carolina. Entonces, dado que en la actualidad, y pregunta Juliana Vallejo, dado que en la actualidad, a pesar de que se ha visto un cambio, aún así siguen existiendo esas brechas de género. ¿Cuál crees que es la mejor manera de romper con esas brechas? A ver, sí, definitivamente existen, pues como les digo, yo personalmente no las he sentido hacia mí, pero sí conozco eso se da no solo pues como les digo en nuestra profesión como arquitectos o diseñadores. He oído comentarios de mujeres donde su jefe pues les dice, venga, usted pues como mujer, porque mejor dicho, más bien váyase a trabajar en la casa, o usted ya es mamá, usted ya no, pues, o sea, su cabeza ya no le da o sus neuronas ya no le dan porque usted ya dedíquese a ser mamá. Entonces yo creo pues que debemos de alguna manera pues hacernos respetar. Claro, es entendible
que muchas mujeres en una situación, digamos, económica donde necesiten definitivamente su trabajo, muchas veces se aguantan, digamos, este tipo de tratos, pero yo creo que definitivamente no los debemos, pues, no lo debemos permitir, o sea, debemos hacernos respetar como les digo, o sea, no, yo creo que muchas veces también vemos que en ciertos trabajos o en ciertos espacios dicen, no, es que tiene que haber mujeres, tiene que haber mujeres. No, como les digo, no es que a uno lo tengan que contratar por ser mujer. O sea, debemos demostrar que tenemos pues las capacidades, las habilidades y el compromiso, igual como lo puede tener también un hombre. Entonces yo creo que es como hacer respetarnos en ese sentido y pues en lo posible tratar de, pues digamos que, como dijera yo, pues de denunciar este tipo de aspectos y ojalá poder renunciar a algo donde nos estén tratando de esta manera. Bueno, muchas gracias, Carolina. Sí, tienes toda la razón. Bueno, ¿qué tipo, aquí había otra pregunta, es qué tipo de metodologías aplicas, digamos, a la hora de realizar tus proyectos? A ver, pues a mí, digamos que me gusta mucho, o sea, yo creo que en el trabajo de diseño en general, en arquitectura y yo creo que en todas las áreas del diseño, es muy importante una investigación previa, ¿cierto? Ya sea pues de, como digo, o sea, de las necesidades, ya sea si es el producto, bueno, en mi caso es la arquitectura, entonces de las necesidades de ese cliente, cuáles son sus gustos, analizar muy bien el contexto donde estamos, ¿cierto? Y a partir de eso empezar a generar unas propuestas. Yo siempre pues le digo, o nosotros le decimos a los clientes que no, esa primera idea que les mostramos es y ya. O sea, se trabaja como por unas etapas donde uno le presenta un esquema inicial y si los clientes están contentos con esto, pues empezamos a desarrollarlo más a profundidad, o si no, pues obviamente se van haciendo esos cambios en el camino, ¿cierto? Pero hasta llegar, pues digamos, pues porque para mí lo ideal es que el cliente quede contento, ¿cierto? Finalmente es la persona que va, digamos, a vivir en ese espacio, entonces, pues la intención no es que el arquitecto brille con su gran obra, sino que el cliente quede contento con esta propuesta. Bueno, Carolina, bueno, muchísimas gracias también, Carolina, por responder todas las preguntas del chat. Muchas gracias por tu participación. Agradecemos tu disposición y puntualidad y gran apoyo como en esta actividad. Gracias por poder permitir, digamos, la apertura de este espacio académico y esa conexión también de dos disciplinas, tanto del diseño visual como la arquitectura. Bueno, no sé si quieras agradecer también a la audiencia, que estamos acá pues como todos conectados acá, Berti. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias pues por el interés y quienes quieran pues como ahondar en alguna de las temáticas que mencioné o de los trabajos que he realizado, pues ahí estoy para compartirles información. Agradecerles pues a ustedes, como les agradecí al principio, a Yolima y a todo el equipo de organización de estos días del diseño y felicitarlos y que sigan, que continúen pues realizando este tipo de eventos y bienvenidos también en la Universidad Nacional para que trabajemos juntos en lo que se pueda.